Hello, buenas tardes. Mi nombre es Shakira Santiago. Catherine, a ver si me ayudas cómo subir mi presentación. Porque es la primera vez que estoy usando Google Meet. Así que... Shaki, abajo hay 3 puntitos y dice compartir pantalla. Ajá. Abajo hay 3 puntitos y debe decir compartir pantalla, un cuadrito con una flecha. Ok, sí. Ok, voy por ahí. Muchas gracias, Mercy. Dice que no puedo compartir la pantalla. Déjame intentar de otra manera. Listo ya. Ahora. Déjame ahora subir present. Vamos a esperar Todavía se ve oscuro. Sí, está negra. Ok, déjame darle. Ahora se ve. Muchas gracias, se lo agradezco de todo corazón. Es que yo he aprendido a trabajar Zoom, Teams, pero es la primera vez que estoy en Google Meet. Así que ya saben todo lo que tenemos que aprender hoy en día en cuestión de nada, en aspectos tecnológicos. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Shakira Santiago, trabajo aquí en el Museo Universidad de Puerto Rico, como pues, ya me presentó Catherine, y pues mi especialización, ¿verdad? Es parte, tanto ser como ser registradora de colecciones, que es parecido mucho a lo que ustedes bibliotecarios trabajan esa catalogación e identificación de nuestros bienes documentales y en mi caso pues los bienes culturales dentro de un museo, pero entonces la importancia de la documentación ejerciendo al mismo tiempo la conservación. En mi caso lo que es la conservación preventiva. Vamos a pasar aquí. Siempre yo utilizo, porque yo sé que a diferentes nuestras áreas de especializaciones, siempre lo que es bibliotecas, archivos, museos, siempre cambiamos un poco o lo que son los significados y de los términos. Esto yo siempre lo utilizo con mis estudiantes y lo más importante es hacer lo que es la prevención, que es una tarea de todos. Eso tenemos que que tenga que ver la información, el conocimiento de lo que tenemos para poder entonces prevenir lo que ¿verdad? Lo que se va a conservar, lo que se va a preservar. Y la preservación, pues esa protección cultural, material, actividades que vamos a minimizar el deterioro. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque es lo que pues, tenemos en mi área de trabajo, lo que más le estamos dando énfasis, porque ese es el cuidado que tenemos que darle a esos objetos para poder, ¿verdad?, cumplir con todos los requisitos. El registro de las colecciones también parte integral en esta acción, pues estamos preservando para el futuro y asegura el acceso. La conservación preventiva es mitigando el posible deterioro, daño a objetos, cultura material a través de la formulación e implementación de esas políticas. Las políticas es bien importante y sabemos que tenemos que establecer todos nuestros manuales y nuestros planes, tienen que estar escritos para entonces mantener ese seguimiento de conocimiento de que si yo falto o pues alguien pueda seguir con el proyecto que están corriendo actualmente y así no hay un problema de la descontinuación de todos los protocolos que se han logrado dentro de la conservación de un espacio y de los objetos. Así que ese manejo y mantenimiento de los objetos, la documentación, almacenaje, exhibición, investigación o estudio, literalmente en ese aspecto compete todo lo que tenga que ver lo que son las funciones de un museo. Pero también le vamos a dar prioridad, en mi caso, mi área de la especialidad, lo que son las condiciones ambientales apropiadas.
El manejo integrado de plagas, todos sabemos cómo es Puerto Rico en ese aspecto, que un día sí y otro día no, o un día no y después tenemos una semana sí. Preparación y respuesta en caso de emergencias que todos hemos tenido que aprender, especialmente después, ¿verdad?, del huracán María y los temblores y la pandemia, y etcétera, etcétera. Esto yo sé que parte en el último taller, esto siempre se toca, pero para mí esto es parte integral para yo saber cómo voy a manejar la conservación de los objetos. Los agentes de deterioro yo los voy a dividir en 4 grupos. Los ambientales literalmente son los que yo más tengo en consideración dentro del museo. Aquellas que son las químicas, que son la contaminación atmosférica, la humedad y la temperatura. Y las físicas son la iluminación, la luz, pero ¿verdad?, las fuentes de iluminación. Las biológicas son los insectos, microorganismos. Las catastróficas, los desastres naturales, y las antropogénicas, las causas por el ser humano. Aquí obviamente tenemos esas distinciones, aquí lo podemos ver en estos 4 grupos, que sabemos que depende de las situaciones podemos tener 2 o más de ellos cuando estamos manejando, y tenemos que tener en consideración cuando estamos haciendo un estudio de riesgo de cómo vamos a guardar y cómo vamos a almacenar y cómo vamos a trabajar nuestras colecciones. Las internas, de los agentes de deterioro se dividen en 5 características. Y esto es lo más importante que vamos a tener en consideración de ahora en adelante, porque cuando tenemos nuestra conservación de nuestros bienes documentales y al igual de los objetos bienes culturales, tengo que saber qué yo tengo entre manos, qué tipo de objetos, de qué material y qué soportes son. Madera, papel, pergamino, pues ustedes tienen, ¿verdad?, un tipo de materiales en específico, pues yo tengo, ¿verdad?, un panorama también es diferente o también mucho más amplio. Cuero, especialmente con los libros, los tipos de encolados, adhesivos, los químicos, qué pinturas se utilizaron, en qué año fue, qué tipo de imprenta. Y así tenemos esta presencia, determinar las presencias de estos materiales inorgánicos, como que también pues hoy en día estas impresiones modernas o algún otro objeto que entran con las colecciones, que son pues tienen el detalle de metales y de plástico que están unidos, ¿verdad?, con estos materiales orgánicos, que sería el papel y el cartón y las telas, ¿verdad?, que son parte clásica de las publicaciones. Vamos a ponerlo un poquito. Ok, sí. Por si acaso, aquí la luz en el recinto de Río Piedras está un poquito subiendo y bajando porque está cayendo una lluvia. Espero de que nos quedemos en línea. Cualquier cosa, pues, los dejaré saber por texto a Catherine, por si acaso. Siempre me gusta avisarlo, ¿verdad?, porque es parte de la contingencia, un plan de emergencia. Cuando llegan de una donación o llega un grupo de objetos al museo, por ejemplo, o a la biblioteca, aquí que nosotros tenemos el Centro de Documentación de Arte Puertorriqueño, parte de los documentos escritos y van al área de archivo, pero hay algunos artistas que traen tanto documentación para el archivo y al mismo tiempo vienen acompañados de objetos. La importancia de mantener esa información de la existencia de uno con el otro y también guardarlos para la conservación de uno con el otro, pero al mismo tiempo, si vamos a hacer una exhibición, una investigación, siempre, ¿verdad?, se relacionen esa información, tenemos que establecer el contenido y del objeto y su significado. Yo todo lo considero, lo resumo, el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué es el objeto? Aquí determinamos la función del objeto. Objetos personales de uso pragmático, usualmente son los más que a veces acompañan estas donaciones, que son bolígrafos, espejuelos, pinceles, joyería, los álbumes personales de fotos, las tazas, camisetas, memorabilia, todo aquello que sea de conmemoración, placas, medallas, pergaminos, si están enmarcados, si no están enmarcados, las colecciones de monedas, de sellos, de pins,
Todos estos objetos usualmente llegan también acompañados con documentos. El objeto que vemos abajo en esa fotografía, estamos viendo un camafeo que tenemos aquí en la colección. Ahora mismo está la colección de historia, pero es una joyería. Es un ejemplo de algo que puede ser a nivel como documental, como al mismo tiempo, ¿verdad? Como objeto arqueológico, como objeto histórico de la colección. La importancia de este objeto, que es metal, pero lo que vemos en color oscuro está bordado con cabello humano. Así que son objetos que al yo conocer de qué está hecho y cuál es su función, entonces podemos llevar a cómo es, qué es lo que acabo de hacer, ¿verdad? Esa determinación. ¿Qué materiales son? Tengo que es metal, madera, textiles, cristal, combina. Y ahí está la importancia, ¿verdad? Que la mayoría van a ser combinados. Cuando digo orgánico, inorgánico, ¿verdad? Porque todos cuando estamos haciendo ese estudio de riesgo o de manejo o almacenamiento de los objetos, pues tenemos que decir, pues está es metal con tela o con el adhesivo, es encolado natural o es un adhesivo comercial, es el masking tape que todo nos toca a casi todos en las colecciones que llegan, especialmente los que son de los 1980s. Esa información tenemos que recopilarla. Y otro de los que estamos también, antes de preparar, saber cómo lo vamos a guardar, qué lo vamos a guardar, cómo vamos a mantener esa conservación del mismo, tenemos que tomar sus dimensiones, teniendo en consideración para entonces saber cómo lo vamos a guardar en otra área. Así que cuando uno recibe también estas donaciones, uno siempre tiene que tener en un tipo de inventario, un conocimiento con anticipación para uno prepararse, saber dónde lo voy a guardar o qué yo voy a necesitar para entonces prepararlo correctamente y asegurar, ¿verdad?, el beneficio del objeto. Así que las dimensiones siempre vamos a tomar el alto H por profundidad. Y por lo menos nosotros en el museo siempre vamos a mirar el objeto, y yo siempre he trabajado esto con otros centros, ¿verdad?, en bibliotecas, siempre de que vamos a presentar el objeto, cómo lo pondríamos en una exhibición, ya sea, ¿verdad?, dentro de una sala de la biblioteca o en una exhibición de museo, porque así es mucho más fácil para determinar sus dimensiones y al mismo tiempo tomar la fotografía para el registro del objeto. Entonces, conociendo el objeto y su significado, aquí seguimos cuándo sería el cuándo. Aquí estamos determinando la función del objeto de la colección. Cuando estén llegando objetos en sus donaciones, tenemos que poner cómo los vamos a guardar y para qué. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el mismo objeto? Simplemente porque llegó con esa donación, tenemos que decir cuál podría tener esa función, ese objeto. Si es un cartel, si es como ya hemos visto, ¿verdad?, una medalla conmemorativa, que son lo más que vemos en pequeñas exhibiciones, pero si llega algún dibujo o si llegara alguna cajita de alguna joyería, podemos identificarlo e incluirlo, ¿verdad?, en otros tipos de registros. La posibilidad del mismo objeto, pues, incluye tener en mente todos los materiales y equipo para el movimiento. Y este es un ejemplo que pues siempre está, tanto como el museo como en las bibliotecas, pues todo llega a los carteles conmemorativos. Utilicé el ejemplo del Mariana del Alba, el cartel de Antonio Martorell 1165, para que vean parte del proceso que yo utilizo, y ese objeto yo le busco sus posibles atributos de investigación. Todos usamos los atributos o los keywords para entonces hacer la catalogación y la clasificación del objeto, que eso es verdad que concuerda también igual a su proceso de registrar los sistemas documentales. Y para ese objeto yo busqué lo que es teatro, literatura puertorriqueña, Relé Marqués, bandera de Lares, figura femenina, obviamente cartel, octavo festival de teatro puertorriqueño. Todos esos posibles elementos de investigación que ese objeto
que llegó al museo puedan tener énfasis de investigación y presentarse las posibilidades cuando llega personas que están interesadas en un tema y nos preguntan qué tú tienes sobre el grito de Lares o qué tú tienes sobre la bandera de Lares. Y este objeto siempre, ¿verdad?, puede salir a relucir, porque siempre estamos pensando en el, quizás en objetos, en documentos oficiales, pero también puede ser un pin y puede salir una carta y puede salir una invitación y puede salir un cartel conmemorativo. De ahí sale la información de tanto después de esa investigación que yo haga sobre el objeto, las posibles, porque al prepararse esa información nos ayuda para establecerlo para posibles posiciones en que ese objeto puede estar. A veces hay objetos que están en las bibliotecas y nosotros como museo podemos pedirlo prestado como exhibición, como objeto de exhibición. Así que es bien importante que también recojan la información y así nos ayuden, ¿verdad?, a los registradores a mantener esa información completa, especialmente la ficha técnica, que es lo que vamos a ir preparando, como lo que está en la parte inferior, que pues tenemos el artista, el título, el año, el medio, eso y obviamente las dimensiones. Y esta toma de fotografía ayuda tanto a ya tenerlo preparado en un récord dentro de nuestra computadora donde están esas imágenes para cuando alguien se los pide para posibles publicaciones, tanto internas como externas, o simplemente pues para presentaciones como esta. ¿En dónde? ¿Dónde yo voy a determinar el lugar de almacenamiento de este objeto? Porque los museos pues estamos acostumbrados a tener, nosotros tenemos un depósito de papel, un depósito de pintura, y aquí ven la división está de acuerdo al medio. ¿Por qué? Porque cada uno de esos medios requiere un cuidado en específico, unas medidas de conservación de humedad y temperatura diferentes de acuerdo a su soporte. Así que uno tenemos otro papel cuando otro graba las de tanto como por ejemplo las colecciones de arqueología como de madera. ¿Dónde los vamos a poner? Ese famoso, ¿verdad?, recuadro que sabemos del macro al micro, desde el lugar hasta el lugar de almacenamiento, el salón, pues nuestro depósito de objetos, los anaqueles, las planeras y después el tablillero, si son abiertos, si son cerrados, ¿verdad? Que eso pues tenemos cada uno, pues va a tener un elemento de cuidado y de conservación completamente diferente. Porque después que uno establece esto, uno sabe entonces cómo sería el tipo de almacenamiento. Debo tener claro, por ejemplo, déjame terminar esta parte. Por ejemplo, esta es nuestra ficha de catalogación al final. Esto se encuentra, nosotros lo estamos preparando en la colección del museo para que ya aparezcan a nivel digital en la página de colecciones UPR en el recinto de Río Piedras. Y aquí tenemos toda la información, cómo se prepara del museo. Al artista, la fecha, dimensiones, medios, quién fue el donante, su número de registro, que en realidad pues número de donación o número de inventario, que eso se determina cada uno de ustedes de acuerdo a sus colecciones. Tengo una descripción, la descripción es literalmente una descripción sencilla, porque la intención es que alguien también que no tenga todos los recursos, también tenga programas dentro de la computadora que se le pueda leer la información, no solamente que dependa de la imagen, sino que le puedan, ¿verdad?, describirle de una manera sencilla lo que está en la pantalla. Las notas, pues obviamente ayudan a elementos de investigación más allá de lo que es el objeto per se. ¿En qué colección la pongo? ¿Verdad? De acuerdo a esos criterios que ya se establecen con anticipación. Y entonces tenemos los términos, ¿verdad?, los atributos que se le dieron al cartel para futuras investigaciones, porque muchas personas entran, al igual que vemos en la biblioteca, o entramos al sistema de biblioteca, ponemos René Márquez. Y entonces eso, a yo poner abajo René Márquez, le va a salir la persona que pues que en el museo hay tal y tal y tal y cual cartel bajo esa distinción.
Por eso es que es bien importante tener una hoja de catalogación para los objetos dentro, ¿verdad? Que vienen dentro de estas donaciones documentales de una manera aparte, porque esta información, toda la que yo les acabo de decir, pues se recoge en este tipo de fichas. Esta es una hoja de catalogación, obviamente desde el Museo Field Museum de Chicago, pues para que vean la diferencia de lo que yo recojo en el museo, en el orden que yo lo hago, como otros museos, ¿verdad? Los presenta. Y cuando ven, pues la información es casi contiene lo mismo. La clasificación es cuáles son las colecciones existentes que ya, ¿verdad? Está en el museo o en mi área, que yo pues necesito acomodarlo, ya sea por temático o ya sea por materia. El tipo de objeto, la fecha de objeto, quién fue el diseñador, las técnicas. Esto, por ejemplo, si fuera una placa conmemorativa, pues tenemos el sello de producción, el tipo de madera, el tipo de metal, pues ahí caen las técnicas y materiales, qué colores son, si es cuadrado, una descripción de lo que contiene esa placa conmemorativa, en qué condiciones se encuentran, si fue una donación, si fue parte de una compra, en la condición, el año. Y cuando dice association o asociación, es una de las partes importantes, pues aquí yo puedo poner que vino con la donación de documentos tal y se encuentran guardados en tal lugar. Así que si alguien viene a buscar una información, pues yo le saco todo sobre esa donación o todo sobre ese tema, tanto como documentos como objetos. Así que siempre ese elemento de complementación es bien importante. La localización, que eso, ¿verdad? Eso es lo que se pone esto al final cuando se establece cómo y dónde los voy a guardar, la fecha, y esto se pasa también en un sistema de computadora. En el museo y en los sistemas de biblioteca sabemos que cada uno tenemos nuestros sistemas de catalogación computarizada. Yo también soy fiel usuaria de tener una simple tabla en Excel y de mantener unos elementos físicos de los objetos que entran, porque déjame decirle que después del huracán María, yo trabajé con las fichas físicas porque estaban al día, al igual que lo que estaba digital, porque nosotros, ¿verdad? Con nuestra realidad, nosotros en el recinto tuvimos 4 meses sin el sistema eléctrico y en el museo no contamos con un generador. Así que fue con eso y con estas tarjetas físicas yo fui objeto por objeto para verificar cuáles eran sus condiciones durante este aspecto, ¿verdad? De conservación en este tiempo en específico, que aprendimos bastante en cuestión de conservación y como adaptación también de los materiales y los sistemas de embalaje dentro de cambios climáticos fuertes. Los invito para que puedan ir a una página que se llama la página de la ICOM. Ustedes pueden poner Object ID y le va a decir el qué, cómo y cuándo y dónde, que ayuda, ¿verdad?, a buscar ese tipo de identificación, que es lo que más o menos lo que yo le acabo de explicar, para describir o cómo se recoge la información para crear las fichas técnicas, porque eso es parte de lo que piden los elementos de seguro cuando pasa una catástrofe. Esa es la información que le piden. Así que, ¿cuántos objetos tenían? ¿De qué eran? ¿De qué material eran esos objetos? ¿Qué contenían esos objetos? Esto es parte importante, ¿verdad? Que tenemos que aprender también al mismo tiempo que estamos haciendo la catalogación. Tenemos que tener eso en cuenta, esos otros elementos multiinformativos para otros posibles recursos o informes, ¿verdad?, que nos pidan. Y en este caso, pues algo, ¿verdad?, que hay que tener en consideración de ahora en adelante, especialmente con terremotos que estamos teniendo, dónde guardar la información y cómo guardarla, ¿verdad?, porque ahora pues tenemos que ir pensando en otros espacios, no solo físicos, también digitales. Esto lo voy a brincar un momentito, así que no sé si tienen dudas, yo no puedo leerlo, por alguna razón no puedo hacer las preguntas, no puedo ver las preguntas hasta ahora. Pero sí, ahora. Por si acaso yo pasaré a la próxima, pero que confianza puedo. Ok, tenemos a Juan Oscar López, que hizo una pregunta.
Si la quiere formalizar, Juan Oscar, el micrófono es de usted. Y entonces pues teníamos al señor Pedro Marrero, que también tenía una pregunta, que si Juan Oscar no la puede hacer, pues entonces tenemos a Pedro. Tiene el micrófono. No. Ok, Oscar dice Pues, que se incluyen las tarjetas deportivas o postales. No sé a qué se refiere, pero sí, cuando hay donaciones de diferentes medios, por ejemplo, aquí en la colección de historia, yo tengo una colección de tarjetas postales en específico, porque da la casualidad que cuando me di cuenta ya había un número grande, habían ya más de 200 tarjetas postales, y eso creó su propia colección. Y hacer su propia colección, le creamos entonces un área de almacenamiento, un área de clasificación. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ya por la cantidad llamaba a la necesidad de crearle un espacio, porque ya sabíamos que era un medio interesante a nivel histórico y de creación de las tarjetas, para crearle su propio, ¿verdad?, cuidado, especialmente cuidado de mantenimiento de ella. Todas se digitalizaron, estamos en el proceso de digitalización, así que también cuando estamos hablando de grabados, de diferentes medios de grabado, siempre incluimos tarjetas postales, porque es un tipo, ¿verdad?, de un ejemplo, ¿verdad?, de grabados, del uso de los grabados, especialmente la litografía y la litografía comercial o las fotoserigrafías. Así que siempre pues la ponemos. Y las deportivas, claro, también pueden caer en un tipo de colección específico, y como son objetos tanto documentales como de exhibición, también cada una de ellas se podría crear una hoja de catalogación con los tipos de requerimientos, tanto técnicos, ¿verdad?, descriptivos, como los que necesita para ser guardado. Así que yo sé que más o menos, perdón, que toque algo. Pueden ver toda la página de posibles materiales, ¿verdad? Déjame ver si, okay. Yo voy a seguir. sí. Ok, gracias. Hay otra preguntita. Ajá, dígame. De Pedro Marrero, que si el camafeo se utilizó cabello de la persona en la imagen. Eso no he tenido la manera de trabajarlo, porque obviamente tenemos que tener un comparativo de ADN de Alejandro Tapia y Rivera. Es la figura de Alejandro Tapia y Rivera, pero no sabemos si se hizo con el cabello de él. Así que nosotros trabajamos mucho con el departamento de física del recinto, y hacemos mucho tipo de investigaciones de este tipo de elementos, pero siempre, ¿verdad?, cuando estamos trabajando con elementos orgánicos, especialmente del cuerpo humano, pues tenemos un comparativo, se necesita un comparativo para establecer entonces las datas suficientes para saber si es de la persona o no. Y ese camafeo, pues obviamente como está tan perfectas condiciones, nunca lo he abierto para verificar su condición interna, porque está estable, estándar. Nuevamente, mi concentración es conservación preventiva. Eso quiere decir, ya un objeto está estable como está, y yo llevo ya 15, 16 años, 17 años ya en el museo y siempre lo he visto igual. Eso quiere decir que ha logrado esa estabilidad tanto entre almacenamiento como en humedad y temperatura. Eso pues me ha ayudado a no jugar con ellos, como yo digo, sino mantenerlo, ¿verdad?, como se han mantenido. Así que siempre esa comunicación entre temperatura y humedad y almacenamiento son gemelos, es una línea fina. Yo no puedo literalmente no puedo determinar uno del otro cuál es más importante en este aspecto, porque claro está, depende de la emergencia o de la situación que estemos trabajando, entonces sí se determina o se escoge un favorito, como yo digo, o cuál es lo que hay que trabajar con premura,
pero en tanto temperatura, humedad y almacenaje son trillizos, como yo digo cuando estamos trabajando en la conservación en el museo. Yo sé que todos hemos trabajado con materiales básicos de conservación, que es pues, el papel glacín, el tissue, la tela de conservación, que es la Tyvek, que es su marca, las cintas adhesivas de ácido neutral, los marcadores libres de ácido, la sílica gel. Este viene siendo como el kit básico para poder mantener la identificación, porque estos son, como yo estoy mencionando aquí, el embalaje primario. Esto es los materiales que van a tocar más cerca del objeto. Cómo yo voy a envolver ese camafeo con Tyvek o con papel glacín. Cómo yo voy a identificar ese número de registro, en mi caso, pues el número de inventario en el papel glacín, pues sería con el marcador libre de ácido. Si es necesario o no dentro de la caja poner sílica gel o no, ¿verdad? Porque eso depende del objeto. Y así sucesivamente. O sea, si yo voy a hacer gastos, ¿verdad? Es cuestión que estamos trabajando ahora todos con nuestros presupuestos bien bastante apretados. Si yo fuera a hacer gastos, serían con este grupo de materiales, porque los otros se pueden trabajar, ¿verdad? De acuerdo a nuestras áreas de almacenamiento. Pero estos son los que tocan directamente el objeto. Vamos por aquí. Otro objeto de materiales de almacenaje, pues tengo, por ejemplo, los sobres libres de ácido, los sobres de diapositivas, que ya las diapositivas pues ya no se están usando, pero su diseño nos permite adaptarnos para otro tipo de colecciones. Por ejemplo, son pins conmemorativos que hizo el artista Miguel Luciano para un proyecto que se presentó aquí en la Universidad de Puerto Rico. En la biblioteca, justamente, que los estudiantes podían poner una peseta en una maquinita de huevitos y salían los huevitos y salían los pines conmemorativos que hizo el artista. Así que pues nosotros pues decidimos guardar en la colección. Ay, perdón. Decidimos guardar en la colección los pines, y entonces se guardó dentro de un sobre libre de ácido, utilizando una hoja de sobre de diapositivas. Y esto se guarda dentro de una caja de documentos vertical, porque está guardado dentro de un archivo vertical. Hay que, ¿verdad?, saberlo, porque como esto pues no están enmarcados, no son flats, así que tenemos este tipo de objetos. Déjame ver que esto no se quiere mover acá. Ok. Hay otra preguntita por ahí. Hay otra preguntita antes de que siga, Shakira. Pedro Marrero pregunta, en Casa Cautiño, Guayama, ¿hay cuadros utilizaron cabello humano de la dueña? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que eso es más una aseveración, pero yo creo que sí. Yo he visto en Casa Cautiño que tienen esto. Era algo que se utilizaba mucho en esa época. Así que eso es un buen elemento de investigación, como estos objetos de ciertas cantidades de años utilizaban, ¿verdad? Los cabellos humanos para crear estos memorabilia, ¿verdad? De recordación, especialmente de las familiares. Pero sí, se utilizaban bastante, no, pero se utilizaban en muchas familias puertorriqueñas. Tenemos aquí, seguimos con el empaque secundario. El empaque secundario simplemente qué es lo que va a cubrir ese empaque primario que hicimos, que fue, pues, lo doblamos en glacín, lo cubrimos con papel Tyvek. Entonces aquí serían, por ejemplo, las cajas de conservación, que son las que vamos a llevar a nuestros almacenajes, ya sea los archivos, los anaqueles abiertos, los anaqueles cerrados. Así que tiene su finalidad es brindarle protección al objeto, para al mismo tiempo
puede utilizar o funcionar como elemento de presentación, de manipulación, porque cuando ahí viene una investigación, pues siempre sacamos la caja y llevárselo al investigador, pero al mismo tiempo se puede utilizar para exhibiciones. Debe separar el objeto, se debe separar del objeto sin afectar las características del mismo o inclusive el empaque primario. Y debe tener múltiples elementos secundarios. Cuando digo elementos secundarios, por ejemplo, que tenga cómo yo puedo levantar ese objeto, sacarlo de la caja sin tocar el empaque original o reusar ese empaque, porque hay algunos que cuando se envuelven mucho o le ponen cinta adhesiva, cada vez que se abre, se rompe el papel glacín. Y entonces, sustentablemente, eso pues no, también tenemos que tener eso en consideración actualmente. Así que de ese diseño de empaque que hagamos, que sea sustentable, que yo pueda reutilizar tanto como el elemento adhesivo, como el soporte, tanto primario como secundario. Aquí tengo una pregunta. Ay, por fin, ahora puedo ver las preguntas. Nosotros tenemos muchas diapositivas de las que se usaban colocarlas en el proyecto del carrusel. ¿Qué podemos hacer para conservar las imágenes? ¿Que se pueden digitalizar? Sí. Las imágenes, las diapositivas sí se pueden digitalizar. Hay unos escáneres en específico. Claro está. Depende del tipo de rollo que se utilizó para crear las diapositivas, van a alterar el color. Algunas ya tienen que estar colores azulosa, otros tienen que estar colores ya un poquito amarillentos. Eso depende de los tipos de los químicos. Si ustedes quieren digitalizar esas diapositivas, tienen que hacer como le llamo, un assessment a esas colecciones de diapositivas si vale la pena, porque la información digital ya no se va a parecer al objeto que se le tiró. Si fueran fotografías de un evento, pues sí, porque por ejemplo ya lo están, como quiera lo están conservando qué fue lo que ocurrió con las imágenes. Y ustedes determinan a qué resolución o cuál es el posible uso de esas imágenes, y entonces ahí pueden tener los derechos de propiedad intelectual. Eso un dolor de cabeza para todo. Eso depende qué es lo que se está retratado y para qué fue la función de la foto para tenerlos guardados aún. Y de ahí entonces se establece. Y si son obras de arte y ya tienen más de 75 años, pues no tienen propiedad intelectual. Si son obras de arte, pero las fotografías también tienen otro tipo de derechos, así que eso es otra documentación, investigación que hay que tener pues para... Si se utilizaban para las clases de humanidades, pues eso es lo que le llaman, creo que es aquí voy a tirar a Mercy de ayuda, pero sé que hay un acta de cómo guardar la información cuando uno utiliza materiales educativos para fotografías y materiales visuales para dar clases. Es un acta que se exhibe en la página de Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, y le explica cómo utilizar y cómo guardar esos objetos cuando en realidad se utilizaban para clases. Igual cuando los documentos o antes que se sacaban fotocopias, ¿verdad? Que los profesores pues lo daban a los estudiantes. Así que eso también pues tiene un tipo de cuidado de manejo de propiedad intelectual. Aquí, por ejemplo, están los posibles materiales de embalaje. Hay embalajes que se crean directamente, ¿verdad?, al objeto cuando los objetos son irregulares. Lo más clásico, pues, el objeto pues, sobre cuadrado, como vemos en la parte superior. Tienen embalaje de glacín dentro de esta caja de soporte, que sabemos entonces va a descansar en su anaquel, va a descansar a nivel horizontal. Y entonces, ¿cuántas cajas podemos poner encima? No podemos poner más de 3 o más de 2, depende del peso del objeto, que son 2 elementos a consideración. Si ese anaquel está adosado a la pared o no.
si está adosado a la pared. ¿Por qué? Porque estamos en temporada de temblores ahora mismo, siempre activo, para evitar el movimiento, si se cierra con llave, no se cierra con llave, cuánto espacio hay de ese objeto, de esa 1 pulgada o 2 antes de la puerta. Si cuando yo lo abro tengo que entrar pegar la puerta fuertemente para poderla cerrar, ya sabemos que tenemos problemas de espacio, y porque todo eso son cosas, ¿verdad?, que estamos asegurando el manejo y la conservación preventiva. Y en estos momentos no he tocado nada que tenga que ver con intervención, simplemente cómo lo estamos guardando para poder, ¿verdad?, manejar ese control. Así que hay muchos materiales que se venden en tamaños grandes, que son como planchas, y uno podemos crearlo, ¿verdad?, y acomodarlos de acuerdo al objeto. Por ejemplo, abajo pues puso un ejemplo de la placa conmemorativa, que sería, ¿verdad?, lo que trabaja aquí en la parte superior, que sería la caja horizontal. Cuando son objetos tridimensionales, pues siempre hay que poner soportes, crear soportes de movimiento, y el truco es siempre encuadrarlos de una figura, ya sea un rectángulo o un cuadrado, porque pues mucho más fácil para guardarlos y elimina el movimiento irregular de los objetos, y también así pues se conservan mucho mejor. Le enseño un embalaje a, como dice, bajo costo. Ahora mismo estoy trabajando porque me llegaron materiales nuevos, pero aquí tengo los espejuelos de Eugenio María de Hostos. Están dentro de una caja libre de ácido. Tienen un soporte acoginado, que sería el batting, y tienen unos sobres en Etafón, bien estos sencillitos. Los tapes son el área del tape, también la cinta adhesiva es libre de ácido de conservación. Ellos abren y cierran el soporte, ¿verdad?, de conservación, y así yo puedo sacar el objeto. Y por ejemplo, pueden ver en la primera fotografía que están los dos objetos y son pequeños formatos. Estos objetos están identificados individualmente, tanto como la caja afuera. Y para que vean que esto yo no me gasté más de $20, que esto se puede hacer una versión barata, pero todos son libres de ácido. Ahora, si yo quisiera comprar la caja exacta para guardar espejuelos, si yo quisiera comprar, que es el sueño de todos, ¿verdad?, un cortador con un Etafón que corte la forma exacta donde yo pondría esos objetos, como eso yo le llamo conservación nivel Smithsonian, obviamente necesito un presupuesto de conservación de más de $20,000, ¿verdad?, para trabajar otros objetos de metal. Estos, por ejemplo, son de metal, tengo cristal, y yo los trabajo igual, son cristal, son metal, tienen tornillitos, pueden coger oxidación, así que tengo que guardarlos en una caja que sea todo material libre de ácido para que no tenga un control, alteración, la oxidificación de los metales dentro del espacio. No está al lado de otro metal, tampoco está al lado de algo de tela, ¿verdad? Que no hay ese tipo de comunicación entre diferentes medios, y eso hace que la estabilización del objeto nos ayude a mantener los objetos en excelente estado. Los álbumes fotográficos, esto es un elemento, yo siempre digo que esto es un tema ético entre los bibliotecarios y los archivistas y los museos, pero a mí, yo como museo, me gusta mantener el álbum como objeto. Una cosa es el objeto y otra cosa es la digitalización del álbum, tanto sus páginas individuales como sus fotografías por cada una de las páginas, porque así ayuda a la identificación y tenemos, ¿verdad?, un panorama más amplio del contenido de ese álbum. Y después el álbum como objeto se puede guardar para presentación de alguna exhibición, pero no necesariamente para manipulación de investigación. Eso es lo más importante al digitalizar las páginas y todas las imágenes, porque así no le vamos a dar
el álbum completo al investigador, sino le vamos a poder acceder a una pantalla con información donde él puede ver toda la digitalización de las mismas en una resolución bastante amplia, ¿verdad? Que se pueda leer el contenido de cada uno de ellos. Y eso, pues, como es una manera como se trabajan aquí en el museo. Porque los álbumes tienen todos los materiales orgánicos y inorgánicos juntos, también tienen elementos químicos, están escritos, tienen esquineros, algunos son de metal, otros son de papel, tienen adhesivos orgánicos, no sabemos si son orgánicos comerciales, son de plástico, los de magneto, ¿verdad? Los tipos scrapbooks. Así que los álbumes siempre son un proyecto, es cuestión tanto para su catalogación individual como objeto, ¿verdad? En total para su conservación. Todas estamos acostumbradas a utilizar material de conservación que podemos comprar en todas estas revistas técnicas, pero una de las cosas es que en Puerto Rico la humedad relativa perdón, la humedad relativa varía y es algo que no podemos controlar. En la mayoría de nuestras bibliotecas y sistemas de museos podemos controlar un poco la humedad, pero no la temperatura, pero no la humedad dentro de ella. Así que tenemos que trabajar entre deshumidificadores y humidificadores para mantener esa estabilidad dentro de nuestras áreas de almacenaje. Y créanme, nosotros he comprado cajas de conservación y al mes la caja de conservación tiene daños o tiene ya depósito, lo que nosotros le llamamos un bloom de hongo encima. Y dice, pero esto es de conservación y mi temperatura y humedad está estable. Eso quiere decir que esa investigación, ese tipo de materiales, mira, lo hicieron quizás en Delaware o lo hicieron en Canadá. Su temperatura y humedad estable es completamente diferente, tanto los laboratorios como la área de investigación como nosotros. Así que nosotros tenemos cambios más drásticos en cuestión de temperatura y humedad. También, ¿verdad? En los seasons, ¿verdad? La mitad de nuestra temperatura siempre van a ser 75 grados o más. Así que, pero tenemos problemas de inundaciones repentinas. O sea que todos estos elementos nos ayudan a utilizar otros sistemas de embalaje comerciales como son las cajas de plástico y muchas de estas ya vienen los PVC y los otros materiales que todos hacemos, pues los Rubbermaid, Black es una marca en específico, pero es bien interesante porque yo utilizo mucho los que son para que guardan material comestible. Eso quiere decir que su proceso de creación de este tipo de plástico, el grado, lo que llaman el grade, es mucho más seguro. Así que estamos trabajando para guardar colecciones adentro, siempre y cuando se le hace uno que otro rotito a su exterior para que tenga un flujo de aire y no crear un microclima entre ellos. Pero al mismo tiempo esos rotitos también se le pone un poquito de screen, porque para evitar que entre algún tipo de que supone que no vaya dentro del depósito, ¿verdad? Pero cuando estamos utilizando el movimiento para exhibiciones, para que tampoco entre ningún tipo de polilla o cucarachas o todo esto, ¿verdad? Que de momento pues tengamos utilizando las mudanzas o los embalajes de los objetos. Y especialmente cuando llegan las donaciones a nuestras áreas de trabajo, la intención, lo más importante es abrirlas fuera, en una mesa. No llevarlas a nuestra área estable. Tenemos que abrirlas allá porque así no sabemos cómo viene y dónde viene y quién las trajo y cómo estaba guardada y podemos encontrar una sorpresa dentro de los libros, dentro de los objetos. Pero este es un ejemplo, ¿verdad? Los tipos de plástico y siempre están las propiedades y los usos en que ellos se hicieron, pero que también ayuda, podemos crear un tipo de embalajes más estables para nuestras colecciones. Por ejemplo, este es un embalaje que yo tengo y lo que estoy utilizando son los rollitos de plástico que antes venían en los rollos, donde vienen nuestros rollos de 35 milímetros. El objeto que estoy guardando es un objeto lítico, así que es elemento completamente orgánico,
pero es estable. Y está guardado con algodón, 100% algodón, tiene su identificación, tiene su tag, pero al mismo tiempo tiene su mini bandejita en la cual se guarda de manera horizontal. Así que vemos aquí el primario sería el algodón que está dentro del rollito y el rollito está dentro de una bolsita de Ziploc que contiene su tag de conservación. Las bolsitas son reusables. El papel tiene su propia tag, es vital que si se moja, pues no se va la información y después usted pues, está guardando. Así que esos son los elementos y yo estoy reusando cosas, ¿verdad? Que ya están dentro de, que están a nuestro alcance. Claro, allá no se consiguen, pero tenemos una buena bolsita y todavía lo estamos utilizando especialmente para objetos arqueológicos. Cuando son las medallas que vienen en estos elementos, en estos sistemas de empaque con la tela de gamuza, ya sabemos que vemos una degradación de color, una descoloración, porque el metal y la tela no van juntos, pero ¿qué podemos hacer? Siempre van a venir juntos en las medallas. Ahí sabemos cómo las podemos guardar, perdón, si embalamos la parte de la medalla o si embalamos la parte de la cinta o ambas, o la podemos separar y mantenerlas dentro de una cajita separadas, pero dentro de un soporte de otra cajita adentro, y entonces está identificado, pero en cuestión de conservación, cuando lo abre tenemos dos cajitas. Otras cajitas es que viene con el estuche. Y por eso, ¿verdad? Los diferentes números que tiene esta imagen es porque son diferentes elementos de conservación que tengo que tener en consideración para guardar este objeto en la colección, ¿verdad? Porque tengo la tela más el pin y la parte del broche es un metal diferente a la de la medalla, pero también está la tela que es de gamuza y esa pues reacciona mucho más rápido a la humedad. Y después está la cajita, que algunas son en plástico, son madera con un revestimiento, ¿verdad? Con un tipo de polímero imitando algún tipo de tela. Así que esos son los que podemos tener en consideración. Lo hago todo separado, los embalo, pero están guardados juntos. Y es para no prolongar ese contacto excesivo de estos materiales para entonces poder utilizarlos en unas exhibiciones. Estas son mis listas de recursos que yo siempre utilizo cuando estamos trabajando material de conservación. Esta última, NP del National Park Service, es un capítulo completo. Yo voy a ver cómo se lo hago llevar, aunque pueden darle copy paste. Yo se los voy a abrir aquí. Déjame ver si sube. Porque a nivel de museo es todo lo que tenemos que tener en consideración en los estándares para el manejo de los áreas de almacenamiento. Son objetos, pero al mismo tiempo también le ayuda a establecer ese guía, ese assessment que tienen que hacer para saber cómo guardar los objetos correctamente y de acuerdo a, y entonces cómo utilizar containers, house object, elementos históricos, ¿verdad? Porque documentos y este capítulo es bien importante porque también les ayuda a llevarlo a otros subtemas, ¿verdad? Que también pueden estar interesados para ayudar a la conservación de sus colecciones. Así que este es un recurso bien importante y yo nunca tengo problemas con presentar lo que presenta a nivel de conservación en National Park Service y especialmente sus publicaciones, y esta pues siempre la uso de referencia aquí en el museo. Pues muchas gracias por su atención. Aquí ahora ya estoy abierta para las preguntas adicionales y espero, ¿verdad?, que haya sido de algún tipo de ayuda o crearle más dudas o uno pensar que pues o crearnos más trabajo, pero es parte, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Dentro de nuestra área de trabajo y de tener esta parte de la conservación de nuestros bienes culturales y documentales. Déjame ya. Sí, sí.
Le agradezco a la señora Shakira Teresa Santiago por la charla, muy interesante y de gran ayuda para nosotros que estamos comenzando en esto de proyectos de preservación y conservación. Si hay alguna pregunta o alguna duda, algún comentario que alguien quiera hacer, los micrófonos están abiertos o pueden escribirlo por el chat. Sí. Una de las cosas que yo siempre he dicho, que ahora que estoy viendo el comentario de Wanda Cortés, sí, uno puede empezar a practicar con nuestras colecciones personales. Porque después que nosotros tengamos más de 5 cosas de lo mismo, ya casi lo tenemos una mini colección. Y entonces de ahí, pues ya conocemos qué está hecho, por qué lo estoy guardando, cuál es lo que yo quiero hacer en el futuro. Y por eso cuando llegan objetos, por ejemplo, en la biblioteca de Derecho, aquí de recinto, ellos tienen en su colección de objetos, tienen un violín. Pero llegó una donación que muchos objetos y donaciones, documentos llegaron a la biblioteca y acá en el museo, pues como pensábamos, pues el museo llegó más que las obras de arte. Pero yo tengo acceso a esa toda documentación porque si yo hago una exhibición, esto fue del legado de Trías Monge, que fue un juez muy importante en Puerto Rico, pues yo tengo la información de ellos como biblioteca, pero también ellos tienen la mía como museo, y cuando hay exhibiciones, siempre consideramos ambos objetos, ¿verdad? Depende de lo que se quiera destacar. Pero sí, o sea, hay objetos como desde libros de artistas, una paleta de los premios Nobel, por ejemplo. O sea, esos objetos ustedes los tienen, pero hay que también saberlos cómo cuidarlos porque nos ayudan a nosotros también para fortalecer nuestras exhibiciones. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Esa información de objetos como estos que le llegan a sus colecciones, ¿verdad? Crearle visibilidad también, no solamente a todo lo que sea, pues, documento, ¿verdad? Vaya redundancia, sino también, pues, llevarlo a digitalizar y, ¿verdad? Para sentarle su presencia que se encuentra también en las colecciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien Dice, quiere comentar algo? ¿Cuán desastroso ha sido la falta de presupuesto para la compra de materiales adecuados para la preservación en tu colección? Bueno, como parte integral de un museo, nuestra misión y visión es la conservación de las colecciones, investigación, conservación, exhibición, educación. O sea, ese es el orden, ¿verdad?, que estamos trabajando, lo que se trabaja en el museo. Ya sabemos que el presupuesto es algo que se pone siempre en la parte arriba dentro del área de la programación del museo para lo que es las colecciones. Así que cuando llega, por eso siempre se compran los materiales básicos libres de ácido con su costo, ¿verdad? Ustedes cuando quizás como sistemas de bibliotecas o de espacios dentro de un recinto o un municipio, quizás es más fácil unirse. Yo sé que a veces pues no los dejan la oficina de presupuesto de compra, pero porque la parte del manejo y franqueo pues a veces es igual o el doble de lo que yo gasté en materiales. Pero es lo que me asegura que en los próximos 10 años o 5 años ese objeto va a estar estable porque utilicé y le saqué el presupuesto para esa preservación en ese aspecto, ¿verdad? Dentro de esa colección. Por eso que al conocer el objeto sé que necesita y a largo plazo, pues pongo los materiales correctos, así no puedo estar improvisando poquito a poquito, así que duran un poquito más. Y esa es parte, ¿verdad?, del juego que yo tengo, cómo lo tengo y cómo lo voy a guardar. Pero por lo menos en nosotros, pues, eso es algo, ¿verdad?, que siempre, y con todo proyecto, siempre tengo cualquier propuesta, siempre incluir la parte del mantenimiento o la parte de conservación.
Eso siempre. Y hay muchas propuestas ahora mismo, gracias a Dios, que se concentran en la parte de la conservación y preservación de colecciones, ¿verdad? Que también pues entonces puedes trabajar únicamente para la compra y preservación de una colección, un área de la colección. Espero haber contestado esa pregunta. ¿Alguna otra? Y no tengan duda, por ejemplo, no tengan duda en preguntarle si están a una institución, a otro museo, o voy a tirar al compañero Pedro Fortunato, que sé que está en las conferencias, que él es registrador, como mi versión en el área de Mayagüez, en el Museo de Mayagüez, en Musa. Si tienen dudas, preguntas, cómo guardar algo, pues eso es parte, ¿verdad?, de nuestro, por lo menos en mi área me gusta también conocer, y obviamente no lo sabemos todo, pero podemos ver el objeto y podemos establecer qué sería lo más fácil para guardarlo, de acuerdo a las condiciones que tienen. No es que vamos a hacer un assessment completo del espacio, pero sí, ¿verdad?, algún objeto extraño que llega y dice, no sé cómo manejarlo, cómo podemos. Así que siempre, ¿verdad?, los museos y a la de que han trabajado conservación, pues pueden hacer la pregunta, porque en realidad la mayoría que trabajamos en este área estamos comprometidos con la conservación de todos los bienes en Puerto Rico, así que jamás le vamos a dejar sin contestar, por lo menos yo no lo voy a dejar sin contestar la pregunta, así que siempre, ¿verdad?, esa parte de contacto y preguntar, ¿ves? Y si no, pues se busca la información. No sé, yo le dejo la voz a Catherine. Sí, claro. Pregunta. Si no hay otra pregunta en el aire, ¿verdad? Pues quisiera verificar si la doctora Anixa Valentín desea hablar alguna cosita, ya que entró un poquito tarde. Saludos, muchísimas gracias, señora Shakira Santiago. Muchas gracias por formar parte de esta semana, de la actividad de la semana de preservación. También quiero agradecerle a Catherine Izarri por toda la ayuda que nos está dando con todas las iniciativas de preservación que tenemos aquí en la Biblioteca General. Y gracias a todos los asistentes por formar parte de estas actividades de la semana de preservación. Y los invitamos a que participen en todas las demás actividades que vamos a tener a través del semestre y el verano. Muchas gracias, muchas gracias. Recuerden completar la evaluación que está en el chat, por favor, para que reciban su certificado de participación, y la grabación de esta actividad ya a partir de mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Gracias, Katy. Ok. Si no hay nadie más con algún comentario o alguna pregunta, pues damos por terminada la charla. Le agradezco nuevamente a Shakira por haber sacado un ratito de su tiempo para estar con nosotros. Fue una excelente actividad. Creo que los presentes pues pudieron contestar varias de las preguntas que tenían, y entendemos que si hay alguna preguntita, pues se pueden comunicar directamente con nosotros y estaremos haciéndole llegar pues nuestras sugerencias. Katy, tenemos una recomendación sobre cómo proteger los recursos con materiales simples para los que no cuentan con mucho presupuesto. Una recomendación. Ok, lo tomamos en cuenta. Se puede hacer hasta cierto grado, pero se puede hacer. Sí. El truco de eso, todo depende de saber qué es lo que uno hay que proteger. Pero sí, créanme, yo estoy utilizando tubos de PVC, cajas de Rubbermaid, ¿verdad? Porque, pues, como todos, tenemos otra realidad a nivel de presupuestaria.
pero obviamente hay que cambiarlos un poquito su aspecto físico para poder guardar los objetos, pero sí se pueden hacer. Es posible, es posible. Perfecto, gracias, Shakira. ¿Alguna otra pregunta o comentario que deseen o recomendación que deseen colocar? Pueden hacerlo aquí a través del chat para tomarlo en consideración. Catherine, si quieres podemos dejar de grabar para que las personas puedan escribir en el chat. Exacto. Ok. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar.